Hola, soy Alejo Menjura. He sido empresario, he corrido ultramaratones, he pedaleado miles de kilómetros y he pasado años explorando el cuerpo, la mente y qué nos impulsa a seguir adelante. Pero todo esto tomó un nuevo sentido el día que mi corazón se detuvo. Sobreviví a una muerte súbita. Una anomalía coronaria con la que nací me llevó a una cirugía de corazón abierto y a replantear toda mi vida. Desde entonces, vivir dejó de ser un hecho para volverse una decisión consciente cada día. Hoy sé que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es la base sobre la que construimos todo lo demás. Este podcast nace de esa experiencia y de la necesidad de entender que hay más allá de lo evidente. Acá converso con personas que exploran los límites del cuerpo, que conocen de la fe, de la ciencia y del trabajo. Hablamos de lo que nos mueve y también de lo que nos detiene. Yo no tengo respuestas definitivas, pero tengo curiosidad, muchas preguntas y este espacio para hacerlas contigo. Si quieres entender tu cuerpo, tus límites y tu propósito de una forma distinta, este es el espacio para ti. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos a todos. Estoy muy contento porque después de unos buenos meses, ya casi 2 años, nos decidimos a sacar un podcast que nace de nuestro corazón. Un podcast que seguramente va a tener muchos mensajes para las personas. Y particularmente cuando decidimos hacer este podcast, pensamos quién podría ser esa primera persona a quien invitaríamos. Hoy traemos un gran invitado, gran amigo, el doctor Óscar Pérez, uno de los mejores cardiólogos deportivos del país. Fue una persona muy importante en el momento en que tuve la muerte súbita abortada, en la que tuve la cirugía de corazón abierto. Voy a decirlo porque para mí es un gran amigo. Hemos construido una muy bonita amistad después de lo ocurrido. Y permítanme darle la bienvenida al doctor Óscar Pérez, mi amigo. Bienvenido a mi casa. De verdad que me hace mucha ilusión tenerte aquí. Alejo, muchas gracias. Se nos pone también la piel un poquito de gallina porque, lo decíamos antes, detrás de cámaras, todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 2 años ha sido bastante retador. Yo creo que sería bonito que recordemos cómo fue que nos conocimos. Yo tengo una imagen muy clara, digamos, y a pesar de que hemos estado toda la tarde aquí hablando de muchas cosas de amigos, yo sí me hice una tarea completa de repasar lo que hemos vivido a lo largo de estos 2 años. Y por eso quisiera caer en, aparte de que eres mi cardiólogo deportivo y mi amigo, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza cuando me viste en la clínica? Bueno, yo también tengo un vivo recuerdo. Muchas gracias primero por invitarme, por estar acá. Te regalo el doctor. Ya somos Listo, amigos. No más doctor de aquí en adelante. Muy honrado realmente de estar aquí con un amigo con el que hemos construido una amistad tan interesante desde hace ya un buen tiempo. Y bueno, recordando, te voy a contar desde mi perspectiva el antes. Yo me formé como cardiólogo en Fundación Cardioinfantil con la Universidad del Bosque. Después de que hago cardiología, vuelvo a Fundación Cardioinfantil a trabajar ya como cardiólogo. Digamos, después de la cardiología existen varias especialidades, pero a mí había una cosa que me interesaba mucho, era la cardiología y el deporte, y los deportistas y cómo se comportaba el corazón. Y tengo un amigo mío, cardiólogo también, que trabaja conmigo, que se llama Carlos, que hizo congénitas como algo diferente de la cardiología, congénitas de adultos. Casi a ningún cardiólogo de adultos le gustan las congénitas, y a él le dio por ese lado. Y él sabiendo y nosotros hablando de estos 2 temas, estamos hablando algún día y me dice: hey, mira, en la cama tal hay un paciente que tuvo una anomalía coronaria, yo quiero que lo conozcas, ¿por qué no vas y te presentas? Y yo: hey, pero yo no soy su cardiólogo, yo no estoy en este momento, estoy haciendo consulta. Perdona, te voy interrumpiendo porque es parte de la charla, pero ¿eso fue antes de la cirugía o post-cirugía? Ya te iban a dar salida. Para las personas que no conocen nuestra historia, yo tuve una muerte súbita, abortada, luego vino una cirugía de corazón abierto, luego nuevamente me volví a recuperar. Hay mucha historia después de todo eso.
Seguramente poco a poco iremos comentando un poquito más, pero es para darte pie a que efectivamente cuando te dice nuestro amigo también Carlos Guerrero, y le mandamos muchos saludos, que hay un paciente que le gustaría que tú vieras, y que, ¿cuál fue esa primera impresión que tuviste? Claro, pues normalmente uno entra, tiene sus pacientes a cargo, va con toda la tranquilidad del caso, pero en este caso estabas postoperatorio de cirugía cardiovascular, los pacientes en ese caso son del cirujano cardiovascular, eres el médico tratante. Yo no estaba en ese momento pasando revista en pisos con los pacientes y yo dije, bueno, ¿cómo hago para...? Bueno, yo voy, igual soy médico de acá, voy, me presento y le digo, hey, mira, me interesa tu caso, porque, pues, nada, me contaron tu historia, que haces deporte y todo, y te ocurrió esto, y yo estoy en ese contexto tratando de entender un poco más allá lo que le puede pasar a los deportistas cuando llevamos nuestro corazón al extremo, y también como pensando en que los deportistas necesitan algo diferencial, una atención diferencial, que se entienda un poco mejor qué ocurre en el sistema cardiovascular cuando se hace ejercicio, sobre todo de alta intensidad, porque muchas veces no se entiende y son, digamos que pocos los centros, no solo en Colombia sino a nivel mundial, que les interesan o que se interesan por esto. Entonces a mí me gusta. Entonces ahí fue que yo dije, ok, bueno, tengo que entrar y tengo que hablar con él, vamos a conocerlo. Y Carlos me decía, fresco, entra, que es una buena persona, no sé qué, es un bacán, así como es él. Que yo tampoco lo conocía, o sea, yo a Carlos lo conocía ahí tirado en urgencias, más o menos. Tal cual. Yo, bueno, ok, vamos, y nada, y yo entré a tu habitación y me presenté, le dije, mira, yo soy Oscar Pérez, cardiólogo de adultos, y bueno, pues quiero escuchar tu historia. A mí me gusta mucho la cardiología del deporte y me gustaría saber cómo fue tu historia. Y bueno, ahí creo que nos quedamos un buen rato y yo escuchando tu historia de la muerte súbita y todo. De hecho, me la imaginaba cuando estabas corriendo y todo lo que ocurrió, y el primer hospital donde estuviste, que casualmente uno de los médicos donde llegaste también lo conozco, y bueno. Cuando a mí me ocurrió esa muerte súbita, después de correr esos 33 kilómetros, que llegué a esa clínica con ese amigo cardiólogo, que también le mando un saludo especial, yo desde ese momento empecé a ver que había mucho interés de ver mi caso, tanto en esa clínica como en la clínica que acabamos de mencionar. ¿Por qué se suscitó tanto ese interés primero, por resolver ese caso? Porque sí percibí, y yo me acuerdo perfectamente que tú entraste, yo te vi, desde ese momento yo vi un genuino interés por entender qué era lo que había pasado. Yo te veía como muy ávido de ver cómo resolver lo que venía para mí en el futuro, porque digamos, había una parte importante para mí y era, pues sin duda, salir bien de la cirugía de corazón abierto, y gracias a Dios eso salió bien, pero luego era, ¿y cómo me vas a recuperar? Entonces, antes de ir a esa parte de recuperación que es bien interesante, la pregunta sería, ¿por qué suscitó tanto interés? Yo recuerdo, inclusive me fui para atrás y se hizo una reunión como con 15, 20 cardiólogos de Latinoamérica, unos en Argentina, otros en Colombia. Llamaron especialistas de cardiología deportiva en fútbol, que es donde realmente a veces pasan este tipo de casos, y yo sentí que había mucho interés. Ya no quiero, y lo voy a decir de esa forma, no creo que porque fuera yo, sino que había un interés desde el punto de vista médico por resolverlo. Claramente yo venía con unos ciclos de entrenamiento fuertes. ¿Por qué suscitó tanto interés eso, Oscar? Primero, digamos que el caso no es usual. Okay. No es usual. Sí, todos teníamos en la cabeza que eres un atleta amateur. No te dedicas a correr, no vives de eso, es un atleta amateur. Y segundo, la sensación que quedes, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer después de resolverlo? Entonces, experiencia, lo que te contaba, pocos centros en Colombia, en el mundo, que tengan experiencia en resolver el caso en personas que no son atletas. Ahora,
¿Cómo vamos a resolver el caso de una persona que es atleta y que además el deporte es parte fundamental de su vida? Y eso es lo que a mí personalmente me causó mucho más interés. Ok, está bien, pero uno podría decirle fácilmente a una persona, mira, no puedes volver a correr en tu vida, no puedes volver a hacer ningún deporte en tu vida, quédate sedentario toda la vida. No, porque yo lo que vi cuando entré a la habitación era una persona que, uno, quiero recuperarme y dos, quiero volver a correr. Y yo dije, ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? Ahí el interés, y el interés es claramente científico porque nosotros queremos ayudar a resolver, uno, la patología, pero dos, cómo retornar a las personas a su vida normal. Y en su vida normal no solamente es ir, trabajar, y eso, no, es en todos los aspectos de su vida. Y eso es lo que nosotros los médicos queremos, tratar de ayudarles a la mayoría de las personas que retornen a una vida lo más normal posible. A veces no se puede, pero eso es. Porque fíjate que sí, hay unas explicaciones médicas y científicas, pero yo también recuerdo que hubo frases que a mí particularmente me dieron confianza. Hubo una primera frase, por ejemplo, después de la cirugía, que me la dijo el doctor Sandoval. Yo me acuerdo que yo le dije, oiga, pero ¿usted cree que voy a poder volver a correr? Y él me dijo, ¿usted cómo se siente? Y yo, pues sí, pues me duele todo, pero pues yo sí quisiera volver a correr. Quisiera volver a hacer ejercicio. Yo me acuerdo perfectamente que él me dijo, ¿ve esa montaña que ve ahí? Cuando usted se sienta con capacidad de volverla a correr, hágalo. Y luego cuando me junté contigo, yo vi tanto interés en ti, porque además me acuerdo mucho que en la habitación estaba mi esposa. Claro, yo soy casado, tengo 3 hijas. Y tú veías también dolor, porque había cierta incertidumbre de lo que podría pasar. Y sí vi en ti ese genuino interés, que es el que te ha marcado hasta ahora, y por eso yo creo que somos también grandes amigos, de servir sin medida, que es un poco con lo que me quedo de ese espacio en el que compartimos, porque fuiste muy amplio, no solamente en tus palabras, decirme, mira, no te preocupes, hay formas de rehabilitarte, tienes que confiar en eso, y yo te puedo ayudar. Me acuerdo, y ahí vamos a caer otra vez, que yo te decía, mira, pero es que yo vi un caso de una persona, un campeón olímpico, es cierto, yo soy amateur, pero dentro de los amateur, soy un atleta de alto rendimiento por el volumen de horas que gestionaba en el trabajo deportivo. Y yo te decía, necesitamos ver un cardiólogo deportivo que me ayude a volver a estar como estaba antes. Y tú, de una manera muy bonita, y tengo que confesarlo, tú empezaste a buscar en el mundo personas con mucho conocimiento, inclusive me llegaste a referenciar un cardiólogo deportivo en Europa. Sí. Pero al final fue bonito porque hubo un momento en que dijimos, pero ¿por qué buscamos afuera? Si estás tú. Y yo creo que ahí hubo una primera conexión bonita de confianza tuya y mía, y me acuerdo mucho unas palabras que tú planteaste, y es, te agradezco porque me permitas ser tu cardiólogo deportivo. No sé si tú lo recuerdas, pero yo lo tengo en la cabeza porque efectivamente cuando a uno le pasa todo esto, uno empieza a buscar por todo el mundo, pero la solución la tiene uno enfrente, y ya vamos a hablar un poco más de eso. Y yo te agradezco también por la forma como lo abordaste, porque antes de ponerte tú como profesional, pusiste a otros, pero luego entre los dos dijimos, los dos lo podemos sacar adelante. No sé si lo recuerdas, pero eso fue así, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo en ese momento de la vida estaba buscando como... Tenía mucha información sobre cardiología deportiva, había leído las guías, y uno cuando lee los documentos de las guías más importantes en cardiología deportiva y en todo este campo de cardiología y deporte, sabe quiénes son como los top en el mundo que escriben sobre el tema y que hacen las mejores investigaciones.
Y en ese momento, digamos que en Londres estaban, digamos que los cardiólogos más representativos, Londres y Roma, que son algunos, y todos trabajan de hecho en conjunto, haciendo los mejores, y habían recientemente sacado una publicación de las guías en cardiología deportiva y todo eso, y uno los lee y tenía en mente, y yo ya los había identificado, sabía dónde trabajaban, sabía quiénes eran, que habían publicado, había leído sus publicaciones. Entonces me dijo Alejo, bueno, necesito un cardiólogo deportivo. Y yo, ok, listo, los mejores en el mundo son ellos y esta persona es la indicada. Pues si puedes contactarlo, podrías escribirle que soy paciente de Colombia, tal vez te contesten. Dio una curiosidad en ese campo en el que me comencé a meter de cardiología deportiva, y por alguna razón dio la casualidad de que en ese año o el año siguiente el Comité Olímpico Internacional hizo una reunión aquí en Colombia, en Medellín. Había un cardiólogo en Medellín que se enteró que a mí me gustaba la cardiología deportiva y él también, y ya lo venía trabajando desde hace años, y él me decía, yo me siento como medio solo en esto, y usted viene acá, y me referenció a otra cardióloga de Cali que también le gusta el tema, y yo la contacté y le dije, mira, me gustaría saber, ella estaba haciendo algo de cardiología en deporte en Londres, y me dijo, hey, mira, en Medellín van a hacer esta reunión del Comité Olímpico Internacional. Es tal vez de las primeras veces que se va a hacer un segmento especial de cardiología deportiva, y van a venir los expertos en el mundo. Precisamente el cardiólogo que te referencié vino a esa, vinieron los de Roma, vinieron los de Londres, y ella me dice, ellos necesitan que alguien presente un caso muy interesante, el caso que tú tienes es supremamente interesante, envíalo para ver si lo aceptan, para que lo presentes ese día. Y así fue, y envié tu caso y lo aceptaron. Y lo presenté en Medellín. Obviamente es una reunión del Comité Olímpico Internacional, se presenta en inglés, uno tiene un tiempo muy limitado y una sesión de preguntas dura. Y se paró este mismo cardiólogo que te recomendé y me dice, hace muchos años que no veíamos un caso tan bien documentado y tan bien presentado como este. O sea, me felicitó, pero también por cómo llevamos el caso y cómo lo sacamos adelante. Porque no solamente presentaste el caso, presentaste videos de la cirugía y después cómo lo recuperaron y cómo después corre una media maratón. Sí, es que es bien. Yo tuve la oportunidad obviamente, de ver la presentación contigo. Tuve la oportunidad de ver algún video que me compartiste, la presentación, y recuerdo que tú también decías que para ti había sido uno de los casos con más, que más te habían llamado la atención en tu carrera profesional. Y hablemos un poco más sobre efectivamente esa recuperación, y vamos entrando un poco más al detalle en el tema deportivo, porque es cierto que yo inicié todo ese tema de la rehabilitación cardíaca gracias también a tu recomendación. Yo la verdad, yo tenía mis reparos, yo decía, pero pues... Y yo me acuerdo que también habían conversaciones de, oye, pues sí, pues si tú eres un atleta de alto rendimiento, ¿y qué vas a hacer allá? Allá te vas a encontrar con muchos tipos de personas. Y al principio yo estaba un poco reacio, pero luego tú me decías, sí es importante que te monitoreen, sí es importante que lo mires, pero además, ese adecuado proceso de recuperación, yo seguramente no me hubiera recuperado a los 2-3 meses para volver a correr la media maratón de Bogotá. Entonces, hablemos un poco de esa recuperación porque, digamos, y esto para todos, nosotros hemos estado trabajando ya hace un buen tiempo con muchos tipos de deportistas, desde una mirada más de, oye, ¿cómo cuidamos la salud de los deportistas? Después de todo esto que pasó, nació un proyecto muy bonito que luego poco a poco vamos a comentar. Pero lo que uno empieza a mirar, Oscar, es que las personas, nos llegan muchas personas que han tenido problemas de corazón, que han tenido algún dolor torácico, que han tenido infartos, que han tenido soplos, que tienen una muy mala alimentación. Y ahí es donde uno dice, primero, ya no hablando solamente de mí, sino a nivel general de los deportistas. Realmente nosotros como deportistas somos conscientes de lo que tenemos que hacer antes de emprender
en el camino del deporte, sea correr, sea bicicleta, sea fuerza? Aquí hay muchas aristas y es que la cardiología implica muchísimas enfermedades. Entonces, tenemos gran variedad de personas que han hecho deporte mucho tiempo y enferman o no sabían que tenían una enfermedad y se descubre mientras hacen deporte. Y bueno, ahí pues tenemos que ver qué hacer. Tenemos el que se enfermó, nunca había hecho deporte y después de enfermar quiere hacer mucho deporte. Tenemos gran variedad de patologías, no solamente la enfermedad coronaria es lo más frecuente, lo que más vemos los cardiólogos es la enfermedad de las arterias coronarias, se obstruye una arteria coronaria de un infarto por eso y después de eso viene pues todo el tema de rehabilitación después de un infarto, es lo más frecuente. Pero aparte de eso existen muchas otras enfermedades del ritmo cardíaco, arritmias cardíacas, enfermedades congénitas, pues como el caso de las malformaciones congénitas, pero hay otras que son también muy complejas y personas que por ejemplo, antes no tenían esa posibilidad de llegar a la edad adulta, ¿sí? Y ahora con las cirugías, por ejemplo, el doctor Sandoval, que es un experto en cirugía cardíaca infantil, que se han operado tempranamente, los niños han llegado a edades adultas y quieren hacer ejercicio o quieren hacer deporte. Hay un documental en HBO de un deportista olímpico también con una enfermedad congénita que se operó al nacer y es medallista olímpico 4 veces en snowboarding. Imagínate. Entonces, hay muchísimas aristas en el campo del deporte y del cuidado del deportista. El que se ha cuidado toda la vida y enfermó porque tenía una patología congénita, el que tiene una patología que se descubre, el que quiere cuidarse después de que ha tenido una enfermedad cardíaca o le apareció una arritmia o 1000 cosas. Entonces, el llamado es a individualizar un poco todo esto y conocer un poco más el trasfondo de cada persona. No es lo mismo y todas las personas tienen una historia completamente diferente de cuidado, de alimentación, de riesgos, genética, la familia. ¿Cuántas personas han enfermado en tu familia antes? Te metiste a hacer deporte y de pronto tu papá murió de muerte súbita, tu abuelo, un tío o alguien y se tenía una arritmia o muy seguramente ni siquiera se diagnosticó bien el certificado de función, pusieron que fue un infarto. Pero tener muerte súbita no significa que murió por un infarto, no. Tener muerte súbita es que puedes morir por una miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad diferente al infarto, o porque tuviste una arritmia cardíaca, porque tenías una alteración genética de un canal de las células cardíacas, bueno, etcétera. Hay muchísimas otras patologías que pueden dar muerte súbita y tal vez en esos certificados de defunción, infarto. ¿Por qué? Porque no teníamos la forma de diagnosticarlos antes. No lo sabemos. Claro, pero fíjate que, digamos, yo me fui también mucho a nuestros podcasts anteriores porque en algún momento hicimos uno, no fue un podcast, fue un live que hicimos en Instagram, recién salí a los 2 meses de la cirugía de corazón abierto. Y era un poco ese llamado que hicimos en su momento a los deportistas para que efectivamente primero tuvieran un tamizaje, que es una entrevista con alguien especializado que le permita entender el punto de situación de ese deportista y a partir de ahí ver cómo uno le puede ayudar. Y esto es un poco también para que todos vayamos viendo, oye, ¿por qué camino tengo que ir? ¿Cuándo tengo que ir a mirar a un cardiólogo? En mi apreciación y con toda la experiencia que he tenido en el tema del corazón, yo creo que, o sea, si uno puede, antes de empezar a entrenar, tener una cita con un cardiólogo deportivo, creo que es clave, porque además lo que hemos visto nosotros, Oscar, es que se ha vuelto mucho como moda el deporte. O sea, hay moda por correr, hay moda por montar bicicleta, hay moda por hacer fuerza y está bien. Hay moda del tema de los atletas híbridos y está muy bien todo eso. Pero creo que uno de los problemas que hemos venido viendo en general juntos es que el deporte trae muchos beneficios, pero lleva consigo también que hay cosas tan positivas como la adrenalina, por ejemplo,
que a veces uno es capaz de controlarse a sí mismo desde la perspectiva deportiva. Y aquí quiero tocar un tema, y es que al final nosotros como deportistas, primero, si tenemos una formación de deporte, está muy bien porque sabemos que hay 5 zonas, que hay una zona 1, 2, está de moda que todo el mundo ahora entrena en zona 2 de entrenamiento, pero en general uno percibe que las personas, inclusive en competencia, se van a unas pulsaciones muy altas. Y eso efectivamente puede ocasionar muchos riesgos en las personas si no han sido tamizadas antes con un diagnóstico, con unos exámenes. No fue mi caso porque el mío fue patología, aunque yo sí debo decir, y yo lo he dicho en varias oportunidades, que a pesar de que yo me fui a una zona muy tranquila en esos 33 kilómetros, y es cierto que en mi caso yo me había hecho ya los 1000 kilómetros como 6 meses antes de Across Andes en bicicleta, pero sí recuerdo que cuando tuve ese incidente, yo subí un poco más esas pulsaciones, inclusive por encima de una zona 4, casi zona 5. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva de cardiología deportiva que el atleta no pueda controlar sus intensidades y el riesgo que le puede generar? Yo creo que hay que tener un conocimiento profundo de los límites de cada persona y la individualización de cada atleta. Digamos que entrenar altas intensidades puede generar un riesgo, sí. Es importante conocerlo, conocer su propio riesgo, pero eso es independiente de cada atleta. Hay digamos que en el ambiente deportivo se tiene no sé cómo se llama eso de que el ambiente dice de no pain, no gain. Sí, claro. Y si no sudo, eso no es deporte, y si no, y nos vamos a dar leña. Bueno, uno escucha de todo. Tal vez esa no es la mejor forma de hacer deporte. ¿Sí? Todo el tiempo estamos pensando en competir, en ganarle al otro, ¿sí? Sin tener un objetivo claro. Si uno entrena teniendo un objetivo claro, quiero hacer, no sé, 10 kilómetros corriendo para tal fecha, miremos si es posible, pero venga, asesorémonos bien de personas que sepan, hagamos los chequeos, como tú dices, pues ser cardiólogo, un cardiólogo, cardiología deportiva, está bien, pero los médicos deportólogos también pueden guiar muy bien hacia el deporte. Tener un buen deportólogo, ellos también pueden hacer tamización, vas a necesitar otras guías, tal vez un médico deportólogo, entrenadores específicos, porque cada deporte también es diferente. Y no es lo mismo el que hace ciclismo, el que hace running, el que hace natación, fútbol y el que hace triatlón. Como lo decía, los atletas híbridos se comportan de forma diferente y hay que saber entrenar cada uno de los deportes, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de técnica. Y eso es fundamental para prevenir lesiones tanto osteomusculares como cardiovasculares. Pero es que, mira que yo creo que en general las personas cada vez tienen un poco más de conocimiento. Yo creo que se ha hecho un trabajo también de difusión importante respecto a las zonas de entrenamiento. Es verdad que en nuestro país, por ejemplo, cuesta mucho más que las personas, quizás sin mucho poder adquisitivo, digamos, se pueden hacer una ergoesperimetría, sabemos que eso tiene un valor. En algún momento tú y yo hablábamos de que no, mira, las personas se pueden hacer de pronto un electro, se pueden hacer un eco, una prueba de esfuerzo. ¿Tú qué le recomendarías, por ejemplo, a las personas en nuestro país? O sea, yo creo que esto seguramente lo pueden ver en otros países, pero pensemos en Colombia, en el que puede costar primero una cita con un médico. Segundo, que ese médico te permita que te lleves con un deportólogo y que luego ese deportólogo primero te ponga, según su criterio, pues o un electro, o un eco, o una ergo, y a ver si al final cae con un cardiólogo deportivo. A esas personas que no tienen esa posibilidad de pagarse un examen de esos y que tienen que esperar en el sistema de salud para que lo puedan hacer, ¿cómo orientarlas y qué deberían, digamos, intentar en esas entrevistas con los médicos que les formulen en ese primer diagnóstico?
Es una pregunta difícil porque es complejo en el sistema de salud, pues todo el tema de prevención y tamizaje. Al menos un electrocardiograma da información valiosa y ojalá los médicos que estén viendo el podcast tengan en la cabeza que si una persona hace deporte, por lo menos deberían conocer un electrocardiograma. Y si lo hace a alta intensidad, más aún. Eso debería ser un sí o sí. Es importante, al menos un electrocardiograma. Eso nos daría, pues, por lo menos saber cosas del ritmo cardíaco, saber algunas alteraciones que se pueden ver. No todas, claramente no se van a poder ver todas las alteraciones que uno quisiera ver en un electrocardiograma y muy seguramente hay que complementarlo, pero con un buen juicio clínico, una muy buena historia clínica enfocada, el electrocardiograma, que te ausculten bien, que te tomen la presión arterial, que te toquen los pulsos y que te miren todos los antecedentes que tienes y todo tu historial deportivo, es un avance muy grande para tratar de detectar enfermedades cardíacas tempranamente a los deportistas. Claro, perdona que te interrumpa, pero es que fíjate que yo sí creo que, digamos, un electro, ya con el conocimiento que cada vez voy teniendo, o sea, como muy caro, un electro puede costar 50.000 pesos, 60.000 pesos, a lo mucho. Y tú y yo hemos hablado mucho también que, por ejemplo, hay determinados relojes, y a mí lo que me parece curioso es que las personas pueden pagar relojes, el más barato vale 350.000 pesos, 400.000 pesos, hay relojes de 1 millón, de 2 millones, de 3 y de 4, pero no tenemos para pagar un examen de 60.000 para ver el motor con el que va a entrenar, si está apto o no. O sea, tú acabas de decir que el electro puede ver temas eléctricos, podemos ver si hay arritmias. Entonces, y lo hemos hablado tú y yo también en algún momento, inclusive los propios relojes, que son tan costosos, nos pueden dar señales de hacernos nosotros mismos en algún momento. Claramente eso no va a reemplazar nunca que yo me haga un electro con un cardiólogo, pero yo también tengo herramientas para poderme monitorizar. Claro. ¿Es desconocimiento? ¿O por qué al final la gente opta por unos tenis de 1,5 millones, un reloj de 2 millones y no pagan $10, 60.000 pesos por un electro? En parte es desconocimiento y en parte no hay la cultura del autocuidado. Ya. Eso es importante. Y una mala presunción de que el deporte es salud, ¿no? Claramente ayuda muchísimo a la salud y a mejorar cuestiones cardíacas y cuestiones mentales, y hay mucha ciencia detrás de toda la parte del deporte y los beneficios que puede traer. Pero las personas piensan, no, es que para que esté bien tengo que hacer deporte y no importa que lo haga, lo hacemos y ya, sin hacer ningún chequeo antes. Error. Es el primer error de irse a ciclovía. No, es que desde hoy comienzo y vamos a la ciclovía. Ven, si tienes enfermedad coronaria y de pronto eso no es tan bueno, y salirse a la ciclovía, hacer 10K, y es que hoy voy a hacer 10 kilómetros porque yo soy el berraco. No, eso no funciona tan así. Y obviamente sabiendo que si no tienes un historial muy bueno y tomas cada fin de semana y el tabaco y la mala alimentación y todo esto, y te vas a un fin de semana a correr 10K porque te digo, bueno, pues es un terrenito abonado pues para que tengas enfermedad coronaria, y si tienes alguna otra alteración cardíaca pues vas a poner tu corazón en riesgo. Hay herramientas y muchos de los deportistas que nos están viendo ahorita seguramente tienen herramientas en casa. Sí, de pronto alguna vez un relojito de estos les mandó una alerta. Pilas, hay que consultar. Yo en mi consulta tengo varios pacientes. De hecho, tengo ahí una base de datos de los pacientes que he descubierto arritmias con este tipo de relojes. Y han terminado en algún tipo de procedimiento cardiovascular. Yo creo que eso es un buen punto. Yo en particular trato con la experiencia que he tenido, de decir a las personas, revísate la frecuencia en reposo, revísate la variabilidad de frecuencia cardíaca, revísate tus pulsaciones cuando estás entrenando, que no tengas esos picos tan altos. Pero fíjate que yo vuelvo a que es cierto que hay mucha gente
que no se cuida, que tiene malos hábitos. Pero hablemos de las personas que se cuidan. Incluso hay atletas élite en el mundo que uno dice, son personas que llevan entrenando 15, 20 años, unas condiciones físicas excepcionales. Y quiero hablar de eso porque muchas de las personas que hoy corren y hacen ejercicio o montan bicicleta seguramente aspiran a tener una muy buena condición física y seguramente la pueden lograr. Pero cuando uno voltea a mirar y dice, ¿y si esta persona lleva 20 años haciendo ejercicio? ¿Por qué tiene un riesgo cardiovascular? Y cuando uno voltea a mirar, dice, no, pero es que el riesgo cardiovascular, aparte que, digamos, en mi caso fue una patología, pues también hay un riesgo metabólico. Y a mí eso me ha dejado una sola pieza, porque casos en los que, por ejemplo, personas de alto rendimiento tengan prediabetes, ¿será que nos falta más formación en lo que tenemos que comer y cuándo comerlo para no llegar? ¿Por qué ahora está ocurriendo eso? Porque cada vez más veo casos de personas élite enfermas con riesgos cardiovasculares. Sí, yo creo que recientemente ya también publiqué en redes sociales algunos estudios que se han hecho en atletas olímpicos y en atletas profesionales, y también hay unos estudios en atletas entre profesionales y amateur que muestra que un buen porcentaje, hasta el 30%, pueden llegar a tener trastornos del colesterol y los triglicéridos. Claro. Hay que ver todo el trasfondo metabólico de ellos, la alimentación, cómo es, son diferentes federaciones, es diferente. También hay un buen porcentaje de estos atletas pueden tener otras enfermedades como alteraciones de los carbohidratos, como prediabetes y diabetes e hipertensión arterial. Eso es lo básico, ¿no? Lo que debería chequearse un atleta o una persona que esté haciendo ¿Cada deporte. cuánto se deberían chequear? Al menos una vez, mientras están, al menos una vez, pues por lo menos para saber en qué andamos y identificarlo, ¿sí? Idealmente cada año, pero si ya venga, tenemos una alteración, es una alteración muy severa, pues hay que revisar otras cosas de riesgo cardiovascular, antecedentes en la familia, antecedentes de infartos, antecedentes de diabetes, de hipertensión en la familia, y otros contextos, también cuál es su historial médico, hacer como un plan y una hoja de ruta hacia dónde ir. Hay que tratarlo, no hay que tratarlo, hay que esperar, vigilar, mejorar estas condiciones en dieta. Seguramente uno al atleta de alto rendimiento no le va a decir, es que tienes que hacer 150 minutos a la semana. Te va a decir un sobrepaso. Claro. También hay que comenzar a pensar, bueno, ¿cómo estás entrenando? ¿Estás sobreesforzando? Eso está generando inflamación que haga que aumenten los niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol. Bueno, no sé. Hay muchas cosas que se deben individualizar a la hora de ver un deportista. Porque hoy en día, por ejemplo, también es que el problema de las redes sociales, si bien dependiendo cómo tú visualices esas redes sociales, pero hay muchos ejemplos en los que te dicen, mira, si tú vas a hacer ejercicio, dependiendo de la intensidad, entonces deberías tomarte entre, 70, 80, 120 gramos de carbohidrato a la hora. Y entonces yo a veces me pregunto, ¿y cómo tienen los triglicéridos? Esa información, o sea que yo creo que no, digamos, pienso, no sé cómo lo ves tú, pero no se trata solamente de consumir geles por consumir geles o consumir bebidas de estas que ya sabemos, es cierto, que están repletas de azúcar. Ahí hay un riesgo cardiovascular también. Entonces, ese desconocimiento que yo creo que poco a poco la ciencia nos va diciendo de, hey, sí tienes que consumir azúcares, pero espérate un momentico, mírate tú primero, metabólicamente, cómo estás. ¿Uno qué le puede aconsejar entonces? O sea, porque volvemos a lo mismo, si la gente no se hace el examen y empieza a consumir esta cantidad de carbohidratos exagerada cada vez que sale, ¿uno qué le puede aconsejar a la gente para que... A ver, sí, es que es difícil, pero sin haberse hecho los exámenes... Ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. O sea, claro, yo ¿cómo te puedo aconsejar? Sin tener una consulta y sin hacer unos exámenes que son al menos lo básico. Lo básico. Es difícil. Me escriben por redes y me dicen, hey, ¿qué me aconsejas? Estoy haciendo ejercicio a esta intensidad. ¿Qué gel me tomo? No te conozco.
No sé cuáles son tus antecedentes, no sé ni siquiera cuántos años tienes, qué te ha pasado en tu historial médico, ¿te han operado el corazón o no? ¿Tu papá tuvo hipertensión, tu mamá tuvo hipertensión, son diabéticos, fueron diabéticos? No lo sé. El chequeo es importante. Claro, es que yo creo que también uno de los problemas, Oscar, para que pasemos a otro tema, es que hace ya unos buenos años para acá hay mucha oferta de entrenadores. Es cierto que hay estructuras para entrenar y está genial, yo no digo que no, pero creo que a veces entrenamos como si fuéramos atletas profesionales, Sí. no siendo profesionales, porque tenemos 1000 cosas detrás. Y entonces ahí es donde yo reflexiono y digo, si contratamos un entrenador para que nos ponga entrenamientos, ¿por qué no busco un médico para que me diga primero si realmente puedo entrenar con esas estructuras profesionales a las que me estoy sometiendo? Sí hay muchas ganas de entrenar, pero a veces como que pasamos la raya y luego vienen las consecuencias, Oscar, ¿no? Sí, sí, es difícil, pero es conciencia, ¿no? Es hacer un poco más de conciencia de enfermedad, de saber, de conocernos un poco más nosotros, ¿sí? De saber cuáles son nuestros límites y yo creo que dejar a un lado esa sensación de competir, de necesidad de competir y pensemos un poco más en nosotros, en qué me hace bien y ahí tomar la decisión si voy a competir y saber cómo hacerlo de una forma inteligente. Sí, una forma responsable, más que inteligente, es una forma responsable. Eso creo que es la mejor forma de llamarlo. Entrar a hacer deporte de muy alta intensidad se necesita, digamos que casi a nivel competitivo o semiprofesional, se necesita de una base muy fuerte, una base muy importante para poder llegar a ese nivel de competencia, para poder entender un poco los ciclos de entrenamiento, porque eso también viene toda la ciencia detrás del deporte. Los entrenadores y los médicos del deporte saben muy bien en qué momento, cómo preparar una competición. Es que no es que yo que soy casi del nivel de un profesional y por eso me voy a exigir, no. Hay que entender los ciclos de entrenamiento y que hay momentos en los cuales voy a estar arriba y otros momentos en los cuales voy a descargar. Y eso lo hacen los deportistas profesionales y alto rendimiento. Ciclos de entrenamiento que la gente debe entender para poder saber, y si van a competir y van a hacer competiciones, deben entrenar de una forma responsable y adecuada. Y es que otra cosa que tú acabas de comentar es, que también veo que está sucediendo mucho, es me apunto a cualquier cantidad de carreras y competencias que exista. Y ahí es donde yo también invito un poco a las personas a que piensen muy bien eso que tú acabas de decir. O sea, el cuerpo desde el punto de vista biológico necesita descansar, llegar a su pico de forma, descansar, pero no puede estar constantemente en competencias durante todo el año, porque entonces habría un mayor riesgo cardiovascular para esas personas por la exigencia física constante. Claro, o sea, uno no ve a los ciclistas profesionales competir en todas y cada una de las competencias que existen en Europa. No, ellos van, muy pocos van a las 3 grandes, por ejemplo, hablando un poco de ciclismo. Muy pocos van a las 3 grandes y son pocos los que se le miden y que han ganado las 3 en un mismo año, muy difícil. Ahorita hay deportistas que tienen un nivel muy, muy alto y que pueden ganar 2 de ellas, pero estamos al nivel de personas supremamente bien entrenadas, pero no es el caso de todo el mundo. De hecho, ellos tienen sus ciclos. Hay unos cambios cardíacos en personas que ya hacen deporte de alto rendimiento y hay unos cambios normales, pero también hay cambios cuando tenemos sobreesfuerzo y el corazón no rinde igual cuando está sobreesforzado y se conocen cuáles son los cambios del corazón cuando está en sobreesfuerzo y hay unos parámetros
de la sístole y la diástole que pueden hacer pensar que hay sobreesfuerzo y no está bien porque uno no se va a rendir igual y dos, podemos hacer daño al corazón y podemos comenzar a generar cicatrices en el corazón, que eso finalmente se va a traducir en futuro en que el corazón pueda dañarse y podemos generar incluso arritmias cardíacas a futuro. Entonces, todas estas cosas van a tener impacto cardiovascular, pues, desde el punto de vista cardíaco. ¿Qué ocurre normalmente en el corazón? Se vuelve más lento, muchas personas, y es un motivo de consulta muy frecuente, y es que tengo bradicardia, y me dijeron que tengo bradicardia es corazón lento. Y sí, es un cambio adaptativo al deporte, dependiendo, ¿no? Eso hay que saber qué niveles hay. Y otra es que se puede hacer un poco más grande, porque es mucho más eficiente. Alberga más volumen, expulsa más volumen, se torna más lento porque es más grande también, expulsa mayor volumen. Y cuando estamos en reposo, pues va a necesitar mucho menos porque es mucho más eficiente. Eso es, digamos que los cambios grandes que ocurren así como a grandes rasgos y para que me entiendan, de los cambios que ocurren adaptativos, fisiológicos o normales en el corazón cuando uno hace deporte. Pero también ocurren cambios cuando uno no hace un buen deporte y eso puede traer consecuencias a futuro. Retomando un poco nuestra historia de cómo nos conocimos, el proceso de recuperación, digamos, yo me acuerdo perfectamente que para la media maratón de Bogotá la gente me decía, pero ¿cómo va a volver a correr la media maratón? Si usted acabó de salir de un infarto, tuvo una muerte súbita, una cirugía de corazón abierto. Hubo muchos comentarios en ese sentido. Yo, sin embargo, les decía a todos, no se preocupen, yo he venido haciendo todo bien, me he asesorado, tengo el go de los cardiólogos, me ayudan. Pero hay cosas a veces, Oscar, incluso yo me acuerdo que efectivamente con el caso que hablamos del Comité Olímpico Internacional, yo creo que todos estábamos ilusionados porque dijimos, esto va por buen camino. Sí. Pero a veces las cosas cambian de sentido y son inexplicables. Voy a hablar un poquito sobre mi caso. Después de que me recuperé de esos 3 meses, yo volví a correr la media maratón, me estaba listando ya para empezar a hacer trail running y me vino una pericarditis. Yo por lo menos así lo viví yo y quisiera que luego me lo cuentes tú, pero creo que nos desinflamos. Yo me desinflé. Dije, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó si yo estaba bien? Había vuelto a hacer ergos, muy buenos valores de VO2 de nuevo, pero fue como que otra recaída. Inclusive yo me acuerdo que me fui a otra clínica, me mandaron otra vez en ambulancia. Yo ahí decidí, yo no quiero compartir nada más en redes sociales porque no sé qué me va a pasar. Son cosas inexplicables que cuando uno cree que la tiene resuelta, pues no está resuelta, a pesar de que yo creo que fui muy prudente en la recuperación. Inclusive la media maratón de Bogotá yo creo que no sobrepasé 155 pulsaciones, o sea que eso no es de lejos, no es mi BT2, o sea, no llegué allá. Entonces, ¿cómo se explica todo eso, Oscar? Nosotros fuimos muy prudentes. Ya. De hecho, como tú dijiste, en tu caso lo presentamos con el Comité Olímpico. Luego yo lo llevé a Atenas, si recuerdas, a otro congreso médico importante. Y nos llenamos de razones. Hicimos todos los exámenes para que corriera la media maratón, con resonancia cardíaca, todo. La ergo, estábamos tranquilos. En la ergo dijimos, bueno, vamos a ver, vamos en esta. Tú me dijiste, voy a estar en la meta esperándote para que cruces la media maratón de Bogotá. Tal cual. Tal cual. Y estuvimos juiciosos haciendo los exámenes. Y dijimos, bueno, tal vez el mejor momento y el mejor pace es este, tal vez. Bueno, todo eso planeadísimo. Y aquí voy a hablar de ese tipo de enfermedades que nadie se espera, tener. Como te dije, la cardiología es una gran variedad de enfermedades. Ya me llama Carlos ese día y me dice, hey, que Alejo está en la clínica. Mírale el electro, ¿qué te parece? Tú nos mandaste foto del electro que tomaron en otra clínica. Sí. Cuando vi el electro, lo primero que le dije a Carlos es, ¿y por qué se fue para allá? O sea, ¿por qué no se vino donde lo conocemos nosotros? Sí, ese es un tema también. Y Carlos me dijo, no sé, mira el electro, ¿qué opinas? Y yo, parece una pericarditis.
Fue mi primera impresión. Porque pues para nosotros, los cardiólogos, estamos muy familiarizados con los cambios en el electrocardiograma de una pericarditis. A veces se puede confundir con un infarto. Carlos me dice, sí, que parece que le dicen que tiene un infarto. Y le dije, ven, a mí me aseguraron en la otra clínica, no vamos a decir nombres, pero a mí me dijeron, está propenso a tener de nuevo un infarto. Entonces eso disparó todas las alertas, por supuesto, con mi historial de muerte súbita. Claro. Infartado, corazón abierto. Claro, pero... Dijeron, este hombre se está infartando otra vez. Totalmente. De acuerdo. Totalmente, y la duda es válida, pero pues nosotros conocíamos el caso, sabemos muy bien de la cirugía, cómo se hizo, todo, y que todo el árbol coronario estaba bien. Viendo el electro, nosotros nos parecía más una pericarditis y decimos, ay, Carlos, claro, queda la duda si hay un infarto o no. Sabíamos que cabía la posibilidad de tener una pericarditis y por las características del electro y todo, y bueno, que las troponinas están elevadas y otras cosas. Y nosotros con Carlos, bueno, pues miremos cómo podemos ayudar. Finalmente terminaste remitido a otra clínica y finalmente se hicieron los estudios y se determinó que era una pericarditis. Entonces, bueno, ¿qué es la pericarditis? El corazón está envuelto en membranas, igual que los pulmones, y las membranas están ahí. Siempre hay un líquido entre esas dos, hay una membrana y otra membrana externa, y hay un líquido, pero es muy pequeñito, muy poquito, que es como un lubricante para que el corazón se pueda mover. El corazón es el órgano más móvil del cuerpo, que todo el tiempo hace sístole, diástole, sístole, diástole. Y para que se pueda mover debe haber algo de líquido entre las dos membranas, y eso es normal, tener líquido, muy poquito. En los estudios, cuando uno hace estudios como ecocardiograma, resonancia, a veces ni siquiera se ve ese líquido. Hay un terrenito abonado, y es que cuando uno le operan el corazón tienen que abrirle el saco pericárdico. Claro. Hay que abrir esas membranas y después de eso se debe suturar. O sea, no es normal, ya no tienes un pericardio normal después de que te operan. Ahí ya hay un cambio, porque después de que uno le abre el pericardio y se cierra, hay una cicatrización. No es un pericardio normal. Hay un proceso de inflamación y un proceso de cicatrización, pero ya no es normal. Entonces ahí ya, terreno abonado, no es un pericardio normal. Las pericarditis pueden dar de muchas causas. La más frecuente, épocas de lluvia, gripas, diarrea, toda esta cosa. Después de eso puede ocurrir que hay una inflamación del pericardio, porque los virus pueden afectar el pericardio de una manera directa o indirecta, y cuando se inflama la membrana del pericardio, puede incrementar esa cantidad de líquido que hay entre esas dos membranas. Eso es lo que llamamos nosotros pericarditis. Si se alcanza a inflamar el músculo cardíaco que está pegadito al pericardio, lo llamamos miopericarditis. Entonces, eso fue lo que te pasó. Seguramente fue un proceso viral que tenías unos días antes al evento. No es la única causa de pericarditis para que lo Claro, puede ser sepa. Cirugía, puede ser viral, mis hijas estuvieron enfermas. Enfermedades inmunológicas, como el lupus, pueden causar pericarditis. Otras enfermedades virales pueden causar pericarditis crónica. En tu caso, consideramos que es viral pues por todo el contexto. Pero bueno, aquí es donde yo quería hablar, y eso le puede pasar a cualquier persona. Claro, no solamente a mí, que tuve todo ese antecedente. Así es. Ok, claro. Sí, terrenito abonado había, como lo he venido diciendo, pero le puede pasar a cualquiera. Y nosotros tenemos, a veces decimos en el hospital, llegó el bus de las pericarditis, porque hay pericarditis en el 6º piso, en el 5º piso, en el 4º piso, no sé qué. ¿Por qué? Porque se asocia mucho con las temporadas de lluvia, las temporadas de virus y de circulación de algunos virus. Y entonces uno ya sabe pues que va a tener mayor número de casos de pericarditis, ¿sí? La mayoría son autorresolutivas y no generan mayor problema. Pero hay otras que sí generan un problema mayor. Pero siempre debemos estar muy alerta y hacer un seguimiento muy cercano. ¿Por qué? Porque cuando se inflama el pericardio, y eso fue lo que te pasó, y lo que no nos gustó, y lo que no le gustó a Alejo, si se inflama el pericardio y se inflama también el músculo cardíaco, que llamamos miopericarditis, hay un proceso de cicatrización, y hasta que no se desinflame el pericardio y el miocardio, tenemos que suspender actividad física. De acuerdo, que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo estuve ahí 3 meses
recuperándome, luego otra vez volví al pico de forma, volvía y me caía, recuperándome, volvía y me caía. Es algo muy difícil, Oscar. Yo creo que es tan complejo el tema del corazón que a veces es inexplicable en muchos sentidos. Y yo quisiera ahí abordar otro punto que tú y yo hemos hablado mucho en nuestras conversaciones, y es todo eso lo que no se puede explicar. Porque si bien hay cosas en las que uno puede decir, bueno, buscamos la forma de desinflamar, hay medicinas, hay cosas naturales, ahí siempre nos complementamos con tu conocimiento, lo que yo he aprendido en temas naturales, pero hay cosas inexplicables que la propia ciencia a veces no puede explicar. Y voy a pasar más a un terreno un poco más, llamémoslo espiritual. Situaciones como las vividas en mi caso con la muerte súbita. Decíamos, oye, eso le ocurre al 0,02% de la población mundial. Yo les preguntaba, pero ¿cómo es posible que después de 44 años no me hubiera pasado nada? Y más o menos la respuesta que yo veía es, sí, nosotros tampoco sabemos por qué no le pasó nada. Cae uno, no sé si a ti te parece, pero cae uno como en un terreno de cosas inexplicables. Alejándonos un poquito, Oscar, de tu experiencia como médico, esa parte racional, ¿cómo se explican ese tipo de cosas que la misma ciencia no puede explicar? No hay una respuesta como tal. Sí, hay cosas que, por más que queramos, a los médicos no nos gusta decir no sé. Eso es un buen punto. Eso es una... Sí. Y a los científicos tampoco. ¿Sí? Entonces, por eso existe la ciencia y gracias a Dios existe la ciencia y quienes nos dedicamos a la medicina, a esto, y que hacemos ciencia y que hacemos investigaciones y todo esto, nos gusta buscar respuestas a eso que es inexplicable, pero tal vez a muchas cosas, tal vez a la mayoría de cosas, no tenemos una respuesta tan clara. ¿Sí? ¿Por qué me ocurrió a mí? Nos preguntan muchos pacientes. ¿Por qué no al otro? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué yo que corro? ¿Por qué yo que a mí me ocurre? Y que se la pasa cada 8 días tomando y fumando y tiene una mala vida, no le pasa nada. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no podemos explicar de una forma completa, ¿sí? Tal vez porque aún no tenemos la explicación o no tenemos las herramientas suficientes para poder explicarlo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista espiritual. Tal vez se puedan explicar, es posible. No lo sé, no soy un experto, pero creo que hay muchas cosas en las cuales influye también la vida espiritual de cada persona. Claro, porque fíjate que a mí otra cosa que, o sea, yo tengo muy claro que de todo lo que ha venido ocurriendo y yo creo que tú y yo también hemos venido compartiendo muchas cosas por la amistad que ya tenemos, de la forma como el ser humano en general logra ser resiliente en situaciones difíciles y al final tiene que ver con un tema de fe. Hay que creer en algo. Entonces, las personas, de alguna forma, cuando llegan a situaciones tan difíciles como las que nosotros vivimos, en las que uno toca fondo, entonces uno dice, oye, sí, quizás hay algo más o hay alguien más, pero es esa propia fe la que le da a uno la fuerza para seguir. Y ya no me refiero solamente a la perspectiva deportiva. Quizás esa carencia de fe y de esperanza de que las personas pueden realmente salir adelante, las que también puede hacer que se enfermen continuamente, esa desesperanza. No sé, yo creo que ya es algo un poco más profundo, pero pues tenemos toda la confianza para hablarlo. Te voy a ser sincero, tú lo sabes, yo soy católico, soy creyente, sin embargo también soy médico y yo respeto mucho las creencias de todas las personas. Y yo no solamente tengo pacientes que son católicos, también agnósticos, testigos de Jehová, bueno, que tienen muchas creencias religiosas. ¿A dónde voy yo? A que
en estos momentos de dificultad, en los que tal vez las personas, en cualquier creencia que tengan, sienten ese vacío, la idea es que nosotros como médicos estemos ahí para que traten de encontrar en ese vacío una luz de esperanza. Eso es, creo que, desde el punto de vista de la fe, que tal vez en otras creencias tengo un nombre diferente, no lo sé, es donde nosotros podemos impactar como personas, no solamente como médicos, como amigos, como seres cercanos, y es impactar en esos momentos de debilidad en los cuales las personas sienten que se derrumbó todo su mundo, en ser una luz de esperanza y una ayuda para el otro. Eso creo que es lo más importante cuando uno tiene esa sensación de que se le acabó el mundo, se derrumbó todo y no hay más esperanza. Porque tal vez cuando hablas de que no hay fe es que se perdieron todas esas esperanzas. Y cuando consigues alguien o algo en quien o en qué confiar o en qué creer, consigues esa esperanza que se te había perdido. Yo creo que eso es muy importante en cada persona que está pasando por cualquier momento de dificultad, no solamente de salud. Creo que aplica para muchas partes de la vida, y eso es algo muy importante de los seres humanos. Cuando queremos ayudar a los demás, tenemos que pensar en eso, en ser esa luz que hace falta, que se está apagando. Como médicos, creo que esa es nuestra razón de ser al final. Y desde el punto de vista de la fe lo veo de esa manera. Y eso es lo que me motiva a seguir haciendo esto, a seguir siendo médico, cardiólogo, levantarme todas las mañanas e irme para la clínica. Yo voy a la clínica todos los días a escuchar problemas. Claro. Eso. Y llego a mi casa muy cargado de todos los problemas. Me imagino. De saber y tratar de entender cómo solucionarlos y cómo ayudar. Eso creo que es lo más importante. Claro, el tema ahí es encontrar esa luz. ¿Cómo encuentra uno esa luz? Es decir, porque también lo hemos hablado mucho tú y yo, y es a nosotros nos han enseñado mucho cómo tenemos que orar. Claro, como tú dices, hay diferentes tipos de religiones, pero inclusive yo he llegado a sentir que en la propia oración soy capaz de desarrollar más mi sistema parasimpático. Y lo hablábamos hace un momento. Es en la propia oración en la que yo logro conectar y aislarme un poco de esa preocupación que vivimos, que en mi caso fue, por ejemplo, esa muerte súbita. ¿Dónde aprenderlo? Claro, tus padres te pueden enseñar, ¿no? Digamos, gente cercana te puede enseñar. Yo ya lo había aprendido porque ya llevo algunos años, al igual que tú, en el catolicismo, pero a mí me quedó muy marcado desde el punto de vista de la muerte súbita con un sacerdote, un gran amigo, que tuve la oportunidad de hacer la unción de los enfermos 2 veces. Y ahí yo empecé a ver esa luz, pero alguien me orientó a encontrar esa luz, que a veces uno está muy perdido y dice uno por dónde. Además, que cuando nos hablan, por ejemplo, de muerte súbita, la gente dice, ¿pero muerte súbita? ¿Muerte súbita? ¿Pero cómo así si usted no se murió? Es bien difícil, y digamos, desde el punto de vista religioso, a veces me llaman Lázaro, amigos muy cercanos se ríen, pero ¿cómo así? ¿Usted no le pudo haber parado el corazón unos segundos? Expliquemos a las personas entonces qué es una muerte súbita y qué significa realmente resolver una muerte súbita abortada, Oscar. Bueno, sí, el nombre suena rimbombante, sí, y fuerte. Hay definición médica para muerte súbita. Básicamente, digamos que, para hacerlo no tan técnico, es una persona que hace un episodio en el cual para su corazón, paran sus signos vitales de una forma inexplicable. Eso hasta ahí es muerte súbita. Una persona que estaba viva 24 horas, que no estaba en estado agónico ni en estado terminal y que no se esperaba que fuera a fallecer y fallece. Eso
por definición, es muerte súbita. En las últimas 24 horas se vio con vida y en buen estado. Y murió. Nadie sabe por qué. Ok, listo, eso es muerte súbita. Causas, muchas. Muerte súbita abortada. La persona que tuvo la suerte de hacer un episodio de parada cardíaca, parada de signos vitales y que vuelve a la vida por diferentes formas. Forma espontánea, como tal vez te ocurre a ti, o porque recibió atención médica muy rápido, con maniobras de reanimación, lo que vemos ahí en las películas, que se montan encima del pecho, hacer compresiones, y de pronto llega un desfibrilador y le hacen un choque en el pecho y vuelve a la vida. Eso es una muerte súbita abortada. Posiblemente lo que tuviste fue una arritmia cardíaca grave por alguna razón, que ya la sabemos, que fue una coronaria anómala, que tal vez se tapó, hizo una cicatriz, la cicatriz generó una arritmia, y la arritmia hizo que te desplomaras en un momento de ejercicio intenso. Y luego regresas porque seguramente tu corazón volvió al ritmo normal, de forma espontánea. Es una suerte, sí, es una suerte. Es una suerte, claro que sí. Pero eso es por definición muerte súbita. Ahora bien, cuando uno está al frente de una muerte súbita, tiene que saber cuáles son las causas. Entonces, una persona que hizo muerte súbita, no se abortó, lo ideal es hacer una necropsia, autopsia. Y es posible que en la autopsia no se encuentre una causa. Lo que te dije al principio de este episodio, hay enfermedades, por ejemplo, de los canales, canales, digamos que moleculares del corazón, que no se pueden determinar ni por una autopsia y que generan arritmias cardíacas. Eso ya vendría a hacerse otro tipo de estudios, que es autopsia molecular con estudios genéticos para determinar la causa de la muerte súbita en una persona que terminó falleciendo, ¿sí? Pero en la autopsia se pueden ver otras alteraciones. Las personas que tienen la suerte de tener una muerte súbita abortada, también se debe estudiar cuál es la causa. En tu caso llegamos a la causa. Hay otras que también se llega, pero son otro tipo de causas. Claro, el problema digamos, un poco la reflexión que pienso de todo lo que tú dices, a mí me cuesta mucho. Claro, yo expuse mi caso públicamente. Tú hablas mucho de la suerte que tuve. Y a mí me cuesta mucho, y te lo confieso y le confieso a todos, a mí me escriben muchas personas de seres queridos que murieron de muerte súbita. Y a veces pienso, porque a mí no me tocó. Y creo que la respuesta de por qué tuve esa suerte, voy a ponerlo como más bien un volver a nacer para esto que tú y yo estamos haciendo ahora. De comprometernos a contar una historia para que una persona no llegue a una muerte súbita, sino que más bien con información pueda prevenir para que tengas esa situación. Es cierto que eso puede pasar en cualquier momento, pero si nosotros tenemos más información, somos más conscientes de la forma como tenemos que entrenar, de cómo cuidarnos en el entrenamiento, de qué seguimientos tenemos que hacer, seguramente vamos a evitar unos dolores mucho más profundos. Te lo digo, o sea, yo creo que el sufrimiento que fue de mi esposa, de mis hijas, claro, de mi entorno, y que si no es porque mis hijas han tenido esa preparación de creer en Dios, de creer en Jesús, realmente les hubiera costado mucho poder atravesar ese momento. Entonces, sí hay suerte, pero yo quisiera pensar que también hay un propósito, ¿no? Y creo que también por eso la vida nos juntó a los dos de que hablemos de ese propósito. ¿Por qué crees que estamos aquí los dos contando toda esta historia? O sea, ¿por qué al final terminamos, después de 2 años, diciéndote el doctor Oscar, don Alejandro, Alejo, Oscar, en mi casa? ¿Por qué crees que realmente pasó todo esto? Me gusta como lo estás llamando ahora, propósito. Es eso, es propósito. Conciencia, llegar a más personas, llegar con este mensaje a más personas.
Yo voy a contarte dos cosas y voy a hacer una cuña y una historia. La cuña. Yo creo que muchas de las personas que tienen familiares que hacen deporte de alta intensidad y que los acompañan, que uno los ve por ahí con el carro escoba y estas cosas, o que los acompañan en su deporte, la mayoría debería hacer curso de reanimación cardiopulmonar. Sí. Esa es la cuña. No voy a decir en dónde, hay un montón de lugares donde los pueden hacer, pero háganlos, pueden salvarle la vida a alguien. Y saber comenzar a saber a utilizar esos aparaticos que ven por ahí en los centros comerciales que se llaman desfibriladores externos automáticos, que pueden salvarle la vida a alguien si uno lo sabe utilizar bien. No solo los médicos tenemos esa responsabilidad, eso es una responsabilidad social. Porque sí, muerte súbita, podemos tamizar a toda la población, pero a alguien le puede dar muerte súbita y tener un episodio de muerte súbita, así se haya tamizado, así se haya hecho miles de exámenes, lo puede ocurrir y podemos salvar la vida. Puede que sea un desconocido o puede que sea tu papá, tu mamá o tu hermano o tu hijo. Y creo que es importante que la población lo sepa y que sepan hacer una muy buena reanimación cardiopulmonar. Esa es la cuña. Listo. La historia. Tu caso no fue el primer caso de muerte súbita que yo atendí. Cuando yo era médico y me estaba formando como internista, estaba en urgencias. Y eso lo recordé estos días que estaba pensando que veníamos a hacer el podcast. Y ese fue el primer caso y fue dramático. Desafortunadamente sí fue una muerte súbita que no lo pudimos abortar. Y fue el caso de un futbolista, no era un futbolista famoso, era un futbolista amateur, de estos que salían en la noche a jugar con los amigos, y estaba y los amigos lo vieron cómo se desplomó. Llamaron a los servicios de emergencias, finalmente después de 20 minutos no llegó nadie, decidieron trasladarlo al hospital sin haber recibido un solo minuto de reanimación. 20 minutos después, 30 tal vez que llegó, ya llegó rígido, con los guayos puestos y todo el uniforme. Nos llegó al servicio de reanimación, intentamos reanimarlo con todo el equipo que teníamos, las enfermeras, emergenciólogos, otro internista que estaba conmigo, pero no pudimos salvarle la vida. Ese fue tal vez no fue el primero, pero fue el primero o el que más recuerdo, porque recuerdo bien que pues él llegó con sus amigos. Uf, qué fuerte eso. Pero lo más fuerte no fue los amigos, pues claro, les dijimos. Pero luego de eso llegó su esposa. Claro. Y a mí me tocaba darle la noticia a la esposa de que había fallecido. Y su esposa estaba embarazada. Dios. Eso ha sido A uno nunca lo preparan en la escuela de medicina para dar este tipo de noticia a una mujer embarazada que ha perdido a su esposo. Eso es de las cosas más difíciles que tal vez me ha tocado. Y curiosamente me tocó con un deportista. Más adelante que uno no sabe si lo hizo bien o si no lo hizo bien, de cómo le dio la noticia a una mujer embarazada que ha perdido al papá de su hijo. Eso es duro y uno lo mantiene pensando durante varios días. Y también se siente el sentimiento de frustración de no haberlo podido ayudar. Pero bueno, ok, no ocurrió. No recibió el mejor tratamiento, era haber estado ahí en la cancha y reanimarlo ahí con un desfibrilador. Por eso la cuña. Pero esta es la historia. Esa no te la había contado. No, sí, me parece muy difícil eso que tuviste que vivir. Y vale la pena, efectivamente. Yo me acuerdo que tú también muchas veces nos lo dijiste con mi esposa. Aprendan sí. A hacerlo. Y a veces no nos gusta mucho hablar de eso, pero cuando tú cuentas esta experiencia, yo logro pensar en lo difícil que es el trabajo de ustedes. Y de verdad que te quiero agradecer porque sé que les toca muy duro. Yo lo viví en carne propia de lo que fue estar en urgencias. Así que nada, de verdad que te agradezco. Y el hecho de que estemos aquí juntos ahora recordando todo lo que pasó, de verdad que es muy bonito
Yo sí creo que la muerte súbita, si bien es algo que llama en cualquier momento, si uno logra tener ese autocuidado que tú comentabas, pues quizás uno puede minimizar el riesgo. Y bueno, pues ojalá que con esto que estamos haciendo logremos ese cometido. Vamos a seguir conversando con personas muy cercanas. Hoy hablamos de todo, ¿no? Hablamos de corazón, hablamos de deporte, hablamos de metabolismo, hablamos de intensidades, hablamos de la muerte súbita, hablamos de la espiritualidad. Sí, Y de un eso se montón de trata, o sea, cosas. yo creo que se trata de compartir un poco todo ese conocimiento que existe. Así que te agradezco de verdad, de corazón, No, Alejo, que estés aquí. yo estoy mucho más agradecido tal vez por invitarme a tu casa, compañía de toda tu familia, a compartir estas experiencias, ¿no? Con las personas que de pronto tal vez si logramos que alguien tome conciencia y detectar a tiempo algo para que una persona no muera o una persona no enferme, con eso nos podemos dar por bien servidos. Creo que ese es el objetivo, es hacer conciencia y tener un propósito. Yo creo que por eso al final nosotros decidimos crear nuestra propia comunidad de Amen Trail a la que también perteneces. Un poco la invitación a todos es que puedan explorar lo que es Amen Trail, es algo muy bonito que hemos creado. Ahí de primerazo van a tener una cita con este señor para que puedan de alguna forma comprender desde el principio ese tamizaje que habíamos hablado y que junto a otros coach, nosotros tenemos varios tipos de coach dentro de la comunidad certificados, puedan monitorear el corazón y cuidar el corazón del deportista. Así que todos invitados, pueden seguirnos, pueden seguir a Oscar. Si quieres comentar un poco tu red social en Instagram. Tengo una red social, operes.heart, es de la Fundación Cardioinfantil. Claramente ahí hacemos algo de contenido como educativo sobre cuestiones de cardiología y deporte. Y pues bueno, espero que podamos seguir haciendo más para enseñar y concientizar a la gente. A mí ya me pueden seguir en Alejo Menjura, a Menjura en Instagram. Y bueno, todos son bienvenidos realmente para que cuidemos el corazón de cada uno de ustedes y que cada vez más podamos comprender cómo hacerlo con personas que nos orienten, que nos digan cuál es el camino y que no nos sintamos solos en todo este camino de poder mejorar nuestra condición física.